Bienvenidos a Bibliodiabetes, la biblioteca de la diabetes. En Bibliodiabetes encontrarás una biblioteca virtual con una amplia selección de contenidos educativos e informativos, procedentes de fuentes confiables. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y, la verdad, bastante complejo. Vamos a explorar la cara humana de un avance médico que parece ciencia ficción, la posibilidad de detectar la diabetes tipo 1 años, incluso décadas, antes de que aparezca un solo síntoma. Es una historia que mezcla una promesa científica increíble con unos desafíos psicológicos enormes. Pensemos en esto un segundo. Una simple prueba que de repente te abre una ventana al futuro de la salud. Suena a un poder increíble, ¿verdad? Pero claro, esa capacidad de predecir el futuro abre un dilema tremendo, que es justo lo que vamos a analizar hoy. Vale, para entender bien de qué va todo esto, primero tenemos que ver el avance científico que lo ha hecho posible, porque la ciencia ha cambiado por completo nuestra forma de entender cómo y sobre todo cuándo empieza realmente la diabetes tipo 1. Y aquí viene lo interesante, lo que de verdad cambia las reglas del juego. La enfermedad ya no empieza cuando te encuentras mal, no. Ahora sabemos que hay etapas silenciosas, presintomáticas. En la etapa 1, tu sistema inmune ya ha empezado a atacar, pero tu cuerpo, que es una máquina increíble, todavía lo compensa y el azúcar está normal. Luego, en la etapa 2, la cosa empieza a fallar un poco y el azúcar se descontrola. Es como si viéramos unas grietas pequeñitas en una presa mucho antes de que se rompa. La etapa 3, el diagnóstico de toda la vida, es cuando la presa efectivamente ya se ha roto. Vale, y aquí la pregunta del millón es, ¿para qué queremos encontrar esas grietas tan pronto? Pues la respuesta es muy clara. Para evitar algo llamado cetoacidosis diabética, o CAD. Es una emergencia médica muy grave, una acumulación de ácidos en la sangre que puede ser mortal. Y por desgracia, le pasa a muchísimos niños justo cuando se les diagnostica por primera vez. Así que si detectamos la enfermedad en la etapa 1 o 2, podemos gestionar esa transición de una forma muchísimo más segura. Pero aquí es precisamente donde la historia se pone interesante y complicada, porque la ciencia nos da la herramienta, una herramienta potentísima, pero la psicología humana levanta unas barreras enormes. Resulta que tener una bola de cristal médica no es tan fácil de gestionar como parece. A ver, el primer gran muro con el que nos topamos es que a la gente le cuesta un montón entender qué significa de verdad tener un riesgo elevado. Es un concepto abstracto, ¿no? Los estudios nos dicen que, incluso después de explicárselo, muchos padres y madres no interiorizan lo que significa para su hijo, sobre todo si en la familia nunca ha habido un caso. Y ojo, porque los datos nos dicen que esto no pasa al azar. Esta dificultad para entender el riesgo es mucho mayor en familias que no han vivido la diabetes de cerca, que tienen un nivel educativo más bajo o que pertenecen a minorías. Y esto es un problema, porque se crea una brecha donde justo la gente que más se podría beneficiar del cribado es la que tiene más difícil entender por qué es tan importante. Al principio, lo curioso es que los investigadores buscaron problemas de salud mental generales, como ansiedad o depresión en estas familias. Y para su sorpresa, apenas encontraron nada. Daba la sensación de que la noticia de tener un riesgo alto no estaba causando un malestar psicológico importante. Pero la historia no acababa ahí, ni mucho menos. El problema era que estaban mirando en el sitio equivocado, con las herramientas equivocadas. En cuanto empezaron a usar cuestionarios que preguntaban específicamente por la ansiedad relacionada con la diabetes, la realidad que afloró fue completamente distinta, mucho más intensa. Y mirad, este gráfico lo deja clarísimo. Lo que vemos son los datos de 3 estudios diferentes. Las barras nos enseñan el porcentaje de padres, y sobre todo de madres, que tenían niveles de ansiedad muy altos, pero específicamente por el riesgo de diabetes de su hijo. Las cifras de verdad es que son altísimas. Fijaos en este número del estudio ASK. 74%, o sea, es una barbaridad. Casi 3 de cada 4 cuidadores dijeron tener una ansiedad elevada después de saber que la prueba de su hijo había dado positivo. Esto no es una preocupación pequeña, es un impacto psicológico tremendo. Y lo peor es que no es un susto de un día. Para muchas de estas familias es una carga que se queda ahí durante años. Un estudio descubrió que casi la mitad de las madres de niños de alto riesgo seguían con una ansiedad altísima 3 años después de recibir la noticia. Es como vivir con una sombra constante encima. Vale, y todo esto, toda esta ansiedad, ¿en qué se traduce en el día a día? ¿Cómo reacciona la gente cuando le ofreces esta información sobre su futuro? Este gráfico es que habla por sí solo. Es de un estudio sueco a una escala gigantesca. Invitaron a casi 20.000 familias. Al final, solo un 11,8% acabó todo el proceso. A pesar de los beneficios médicos tan claros, la inmensa mayoría de la gente, al final, prefiere no saber. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta reacción? Pues las razones son muy humanas. El miedo a las agujas, la frustración de saber que no hay una cura, la falta de tiempo,
o simplemente el no querer vivir con esa preocupación constante encima. Y luego están los miedos más prácticos, los miedos reales sobre cómo un diagnóstico de estos, aunque sea sin síntomas, podría afectar a un seguro de vida o a un futuro trabajo. Claro, todo esto pone a los médicos y a todo el personal sanitario en una situación súper complicada. Por un lado, tienen en sus manos una herramienta para evitar una emergencia médica gravísima, pero por el otro, saben que usarla puede suponer una carga psicológica enorme para las familias. Es un equilibrio muy delicado entre el beneficio puramente médico y el coste emocional. Y la cosa no acaba ahí, porque incluso entre las familias que sí dan el paso y descubren que su hijo tiene un riesgo alto, a menudo les cuesta mucho seguir con los programas de seguimiento. Y esto es un problema gigante, porque el seguimiento constante es precisamente lo que permite detectar el salto a la etapa 3 y evitar la cetoacidosis. Entonces, con todo este panorama, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos adelante? La última parte de nuestro análisis de hoy se centra en lo que la investigación nos dice que hace falta para poder navegar en este nuevo mundo. Un mundo donde podemos predecir la enfermedad, pero no estamos tan preparados para manejar ese conocimiento. A ver, para que todo este avance científico sirva de algo en el mundo real, hay que ponerse las pilas en varios temas clave. Necesitamos comunicar el riesgo mucho mejor. Necesitamos crear programas de apoyo psicológico para estas familias. Hay que formar a los médicos de cabecera para que sepan cómo guiarles. Tenemos que pensar en cómo involucrar a los propios niños en las decisiones a medida que crecen. Y sobre todo, tenemos que aclarar qué significa de verdad en el día a día, para los seguros, para el cole, para todo, que te pongan la etiqueta de etapa 1 cuando estás perfectamente sano. Y yo creo que esa frase lo resume todo a la perfección. Al final puedes tener la mejor ciencia del mundo, la prueba más precisa, que si no logras conectar con la gente no sirve de nada. La clave no está solo en el laboratorio, está en la consulta del médico, en las conversaciones en casa, en cómo la sociedad entiende y acepta estas nuevas realidades. Porque lo que hemos visto hoy con la diabetes tipo 1 es solo el principio, es la punta del iceberg. La medicina predictiva nos va a dar cada vez más y más información sobre los riesgos que corremos. Y la gran pregunta que nos deja todo esto, y con la que cerramos es, a medida que la ciencia se vuelve mejor prediciendo nuestro futuro, ¿cómo nos volvemos nosotros mejores viviendo con ese conocimiento? ¿Buscas información sobre diabetes y embarazo, alimentación o sistemas de asa cerrada? En Bibliodiabetes dispones de 30 secciones donde encontrarás cientos de contenidos.